La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. El caminar pascual es un caminar lleno de aprendizaje y algo que debemos de aprender como cristianos católicos que somos es a dejarnos guiar por Dios. Dios es el guía de nuestra vida, o mejor dicho, debe de ser el guía de nuestra vida. Él tiene un plan. Él sabe cuáles son sus propósitos con cada uno de nosotros. Así que prepárese porque voy a reflexionar sobre guiados por Dios. Tenemos que aprender a entender que Dios tiene control de todo, que debemos de saber interpretar hacia dónde nos está llevando el Señor. Eso lo tuvo que aprender el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que por 400 años vivieron como esclavos y luego Dios decide un día liberar. Este pueblo tiene que aprender a dejarse guiar por Dios, a dejar que el Señor le vaya conduciendo porque les ha ofrecido, les ha dado una promesa, la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel. Para este pueblo, caminar 40 años por el desierto fue todo un proceso de aprendizaje. Nosotros, pues hemos caminado en la fe, o intentamos caminar en la fe, o quizás usted todavía duda. Pero este texto es lindísimo en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, el capítulo 13, versículos 21 y 22. Libro del Éxodo, capítulo 13, 21 y 22 los versículos dice: Yahvé iba al frente de ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La misión de Dios es conducir a este pueblo, ya no es liberarlo, ahora es conducirlo. Esa misión también tiene que ver con usted y conmigo, con su matrimonio y con mi matrimonio, con su familia y la mía. El Señor nos conduce, pero necesitamos aprender a ser dóciles. Necesitamos entender que el Señor nos va acompañando, nos va guiando. Y lógico hubiera sido que el Señor hubiera sacado al pueblo de Israel de la esclavitud y que no les hubiera dicho ni para dónde fueran, ni poner un líder a dirigirnos. No hubiera puesto a Moisés, sino cada quien agarre por su camino. El camino de la fe, querido hermano y hermana, es un camino de aprendizaje. Es un camino que nos lleva a morir. Y uno de los principios básicos que necesitamos en el camino de la fe es aprender a que Dios tiene control. Por lo tanto, yo debo de entregarle al Señor el control de mi vida. Yo debo de entregarle al Señor mi voluntad. Yo debo de manifestar mi interés real por caminar con Él. El pueblo de Israel tuvo que aprender a darle lugar a Dios. Él es el guía, Él les va conduciendo. A veces nosotros no logramos entender muy bien o no vivimos realmente a profundidad nuestra vida de fe porque nosotros queremos guiar a Dios. Nosotros queremos darle pautas a Dios. Nosotros cuestionamos a Dios. Nosotros sugerimos a Dios. Y la clave para dejarnos guiar por Dios es la humildad, la sencillez. Por eso el Señor llevó a este pueblo por 40 años para educarlos, para liberarlos de esas posturas o mentalidades que atrofian o atrofiaban para ellos una verdadera obediencia, también con nosotros. Nosotros en el camino de la fe necesitamos establecer un principio, y se lo voy a decir así de claro. Aprender, escúcheme bien, aprender a seguir a Dios, aprender a obedecer al Señor, aprender a obedecer, aprender a seguir. Por lo tanto, si leemos el texto, el Señor nunca abandonó al pueblo de Israel.
fuese de noche, fuese de día, nunca le abandonó. Entonces, en la medida que nosotros aprendemos a caminar en la fe, aprendemos a dejarnos guiar por el Señor. Aprendemos a discernir, aprendemos a entender que el Señor tiene control de todo, de todo. Dios no caminó con este pueblo de lejos, sino que permanecía cerca de este pueblo, como una nube, como una bola de fuego, y siempre estaba en la cercanía. Muchas veces nosotros tenemos la tentación de creer que Dios se olvidó de nosotros, que Dios se olvidó de ti. ¿Cuántas veces las tentaciones del pensar que Dios no me escucha, que Dios se olvidó, que es que Dios me está castigando? Y es que lo que debemos de saber buscar es lo que el Señor, hacia dónde me quiere conducir. Este paso, este momento, esta dificultad, esta enfermedad, me lleva hacia dónde, según el propósito de Dios. Hacia dónde me quiere llevar el Señor. Por lo tanto, no me voy a resistir. Me duele, no lo entiendo, pero lo agradezco. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso, Dios es como esa figura que habla Jesucristo en el Nuevo Testamento del buen pastor. El pastor que busca, el pastor que encuentra, el pastor que carga, ¿a quién? A la oveja perdida, la oveja enferma, la oveja extraviada. Démonos cuenta que cuando Dios llega a nuestra vida, el Señor llega no simplemente para transformarla, sino para educarnos. Y el primer aspecto donde nos educa el Señor, donde quiere educarnos, es en obediencia. En la obediencia. Por eso la cercanía de este Dios de amor tiene que animarnos a nosotros a hacer un replanteamiento, no solamente de cómo estoy llevando yo mi vida, sino cómo está mi relación con este Dios que se ha encarnado en una realidad y que ha tomado el nombre de Jesucristo, con este Jesucristo que es mi Señor, con este Jesucristo que me dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, esa presencia permanente de Jesús en nuestra vida es para guiarnos, no es un adorno. Jesús en nuestra vida no es un adorno. Jesús es el guía. Pedro tiene que aprender eso. Pedro tiene que aprender a entender que el Señor tiene control de todo, a tal grado que cuando Jesús está hablando con Pedro, en uno de los evangelios, dice, Pedro, Satanás ha pedido permiso para sacudirte. Pero yo voy a interceder por ti, voy a orar por ti, para luego tú fortalezcas la fe de tus hermanos. O sea, Jesús sabe que Pedro va a vivir un momento difícil, momento dramático, momento duro. Pero Pedro tiene que aprender que la zarandeada no se la quita el Señor, que va a ser zarandeado, pero que Jesús le va a respaldar con su oración, que Jesús va a estar clamando al Padre por él. Es que esto es lindo. Y luego la misión de Pedro va a ser fortalecer, animar, inspirar a sus hermanos. Jesús es el guía. Y él sabe muy bien lo que va a acontecer en la vida de Pedro. Y por eso prepara a Pedro. ¿Cómo nos va preparando el Señor para dejarnos guiar por Él? A través de su palabra, a través de los eventos de la vida, a través de la voz de Dios, a través de la Santa Madre Iglesia, a través de los hermanos y hermanas, a través de un familiar. Dios siempre se va mostrando. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente quiere guiarnos, para eso nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene a inspirarnos, el Espíritu Santo que viene a santificarnos, el Espíritu Santo que viene a renovarnos. Por eso es que el Espíritu Santo es la plenitud de la obra de Cristo. Y por eso es fundamental, así como en el libro del Éxodo el Señor acompañó a este pueblo, hoy también el Señor nos sigue acompañando. Nos acompaña en Cristo en la Eucaristía, nos acompaña en el don de la plenitud de la obra de Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Es que el dilema más grande no está en Dios.
El dilema más grande está en nosotros. ¿Qué capacidad tengo yo de ser dócil ante la acción de Dios en mi vida? ¿Soy realmente dócil y voy entendiendo que Dios, aparte de hablarme, aparte de revelarse, Él es el que me va guiando, o Él quiere guiarme, pero a veces yo me resisto a que dentro de esa guía que el Señor tiene para mí, de ese conducirme, hay momentos de dolor, momentos de tristeza, momentos de soledad, momentos de alegría, momentos de salud, momentos de enfermedad. En todo ese camino de recorrido van a haber diversos momentos. Entonces, si yo quiero verdaderamente vivir como un discípulo del Señor, debo de entender que voy a ser zarandeado, pero que el Señor me va guiando, que el Señor tiene control de todo, que debo de aprender a morir a mí mismo, que debo de aprender a interpretar que la docilidad es lo que me impulsa verdaderamente, a vivir plenamente en la vocación cristiana. Ojo con lo siguiente. No nacemos siendo cristianos, nos hacemos cristianos. Entonces, ese hacerme cristiano implica un nivel de conciencia grande de que el Señor es el que me va guiando, que el Señor va adelante. Por lo tanto, yo tengo que aprender a someterme a Él. Tengo que aprender a perseverar en la fe, aunque estoy llorando, aunque estoy desanimado, aunque siento aridez espiritual, aunque las cosas no van saliendo como yo quisiera, o todo lo contrario, que estoy feliz porque me aumentaron salario, porque ahora puedo adquirir un carro nuevo, porque tengo esto, porque tengo lo otro. Pues pase lo que pase en mi vida, la opción única que hay, el único camino que hay es la perseverancia. Nosotros, para dejarnos guiar por Él, el pueblo de Israel tuvo que aprender algo. Tuvo que aprender a creerle a Dios. Tuvo que aprender no solamente a creer en Dios, tuvo que aprender este pueblo a creerle, a creerle. Si Él los llevaba por Mará, que es agua amarga, pues por ahí tenían que ir. Si el Señor los llevaba por otro lado, pues ahí había que ir. El dilema es cuando nosotros entramos en crisis, cuando no tenemos control de las situaciones. Cuando no tengo control de las situaciones, mi crisis es mayor. Cuando el problema es financiero y no sé cómo hacer para afrontarlo. Cuando tengo una crisis matrimonial y no estoy dispuesto a resolverla. Entonces, como no le entrego el control al Señor plenamente, estoy en una lucha. Voy ¿sabe cómo? Como a paso forzado, como a la fuerza. Entonces no voy disfrutando de ese camino, no voy disfrutando de la vida. Me resisto a amar, me resisto a perdonar, me resisto a servir. Entonces, lo más complicado no lo tiene Dios, lo tenemos tú y yo. Cuando nos resistimos, cuando nos oponemos al plan del Señor, cuando no queremos seguir por el camino que el Señor ha trazado que recorramos, porque no aceptas esa enfermedad, porque te genera un dilema grande esa separación, ese divorcio, y estás preguntando siempre por qué, y no el para qué. Por eso, el dejarnos guiar por el Señor implica lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas, el capítulo 5, el versículo 25. Esa es la clave para aprender a dejarnos guiar por el Señor. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es un versículo sencillo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, yo voy a aprender a dejarme guiar por el Señor cuando viva por el Espíritu, porque voy a andar por el Espíritu. O sea, es el Espíritu el que me va a inspirar, el que me va a animar, el que me va a renovar. Entonces, la relación con el Espíritu Santo tiene que ser una relación profunda, una relación dinámica, una relación continua, una relación que vaya llevándome a mí a la docilidad,
a la obediencia. ¿Y eso qué implica? A morir en mí mismo. El ejemplo hermosísimo es la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, cada uno de nosotros verifiquemos un poco esta acción de Dios, esta acción del Espíritu Santo en nuestra vida. En este presente, en el día de hoy, cómo se va manifestando este Espíritu Santo, cómo nos va renovando, a qué nos impulsa este Espíritu de Dios. Por eso es importante el hecho de aprender a tener esa comunión con el Espíritu Santo. Aprender a tener esa comunión con el Espíritu Santo es dinamizar mi relación con el Espíritu Santo, es volverla una prioridad esa relación. Por lo tanto, cada uno de nosotros necesitamos darnos cuenta que el Espíritu Santo nos ha sido prometido para guiarnos, para guiar la iglesia, para guiar nuestra vida. Y por eso es necesario el discernimiento espiritual. Sin el Espíritu Santo, sin oración, no hay discernimiento. El Señor me está guiando, entonces debo de aprender a entender algo que lo digo muy sencillamente, muy fácilmente, pero en la vida es un poco complicado irlo asimilando. Es vivir en la voluntad de Dios. La vida en el Espíritu me lleva a vivir en la voluntad de Dios. Me lleva a vivir en la voluntad de Dios. Y vivir en la voluntad de Dios significa en la obediencia. Significa morir a mí mismo. Significa darme cuenta que soy un ser limitado, que soy un ser pecador. Darme cuenta que el propósito de Dios no es condenarme, sino salvarme. Darme cuenta que la presencia del Espíritu Santo viene a impulsarme a una vida en santidad y no a una vida en pecado. Por lo tanto, también yo debo de aprender a morir a mí mismo. Yo debo de aprender a entender que debo de buscar la manera, la forma de cómo trabajar mucho más la obediencia, la docilidad a la gracia de Dios en mi vida. ¿Cómo? Hagamos examen de conciencia. Mira, que es una de las prácticas olvidadas hoy en día, el examen de conciencia. Por ejemplo, hay personas que se van a confesar con el sacerdote sin haber hecho primero un examen de conciencia, sino como un impulso. Pero no, hay que sosegarnos. Entonces, si el Señor me va guiando y yo quiero ser dócil, un poco más dócil de lo que he sido, debo de aprender a hacer examen de conciencia diario. ¿Qué significa hacer examen de conciencia? Escrutar mis pensamientos, escrutar mi conducta, escrutar mi comportamiento. En base a eso, entonces, voy dándome cuenta realmente si me estoy dejando guiar por el Señor o me estoy oponiendo o me estoy resistiendo a la dirección de Dios. Por eso es importante verificar nuestro corazón para aprender algo que es fundamental. Si nosotros nos dejamos guiar por alguien, es porque creemos en esa persona, es porque confiamos en esa persona. Por lo tanto, yo tengo que aprender a creerle al Señor, a confiar en Él, para dejarme guiar por Él. Es normal el hecho de que a veces me resista, porque lo que estoy viviendo no lo entiendo. Entonces ahí surge un principio. Cuando no entiendo lo que está aconteciendo, cuando esto que está aconteciendo lo he llevado al mundo de la fe y surge la duda, surge la desidia, surge el desencanto, entonces tengo que procurar buscar lo que comúnmente se conoce como dirección espiritual o acompañamiento espiritual. Entonces busco a una persona crecida en la fe. Puede ser un sacerdote, una religiosa, un laico crecido en la fe, el cual yo le busco para que me brinde un acompañamiento. Y brindarme ese acompañamiento me va a educar a discernir, me va a educar a saber interpretar la situación de vida que estoy viviendo desde la óptica de la fe. Por eso es que a veces entramos en crisis, en confusión, porque en primer lugar,
no hemos comprendido que Dios nos va guiando. Segundo, como me voy resistiendo, no tengo la capacidad de ver lo que estoy viviendo con los ojos de la fe, sino que los miro desde mi dolor, desde mi frustración, desde el mar embravecido de mis emociones, y por lo tanto empiezo a confundirme, empiezo a aturdirme, porque todo empieza a girar en torno al problema, en torno a la enfermedad, en torno a la crisis. No soy capaz de levantar la mirada. Entonces, ahí es donde debo de procurar que buscar ayuda. Buscar ayuda. Ayuda, la dirección del Espíritu Santo a través de un director espiritual, de una persona que me acompañe, porque estoy en tribulación. Porque sí, soy una persona de fe, pero en este momento estoy pasando por un desierto, me podría decir usted. Debo de aprender a ser un creyente, un cristiano católico que me dejo guiar por el Espíritu Santo. Que me dejo guiar. ¿Por qué? Porque no me voy a dejar guiar, como dirá San Pablo, por cualquier viento de cualquier doctrina. No. Porque quiero vivir a profundidad y aprender a vivir en la voluntad de Dios ante cualquier circunstancia de la vida. Porque quiero vivir en fidelidad a los principios del Evangelio. No te abandonaré ni te dejaré. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. No quiero caer en el mundo de la incredulidad, no. O tener un doble ánimo, tampoco. Quiero reafirmar mi fe en Jesucristo. Entonces, busco ayuda. Buscar ayuda es un acto de humildad. Es un acto de humildad. Por lo tanto, en este proceso de dejarnos guiar por el Señor, va implicando para nuestra vida tener la capacidad de entregarle, de ir renunciando a querer pretender nosotros tener el control de nuestra vida y decirle, Señor, toma tú el control de mi vida. Toma tú el control de mi vida. Inspírame, Señor. Inspírame siempre, inspira lo que debo de pensar, lo que debo de decir, cómo debo decirlo, inspírame en relación a lo que debo de callar, inspira, Señor, mi actuar, inspira, Señor, lo que debo de hacer, inspírame, Señor, para vivir plenamente mi vocación contigo. Por eso es que el camino de la fe no es un camino fácil, no es un camino sencillo, porque no es simplemente ir a la iglesia, asistir a la Eucaristía, no. Es entablar una comunión con el Señor, es entablar un vínculo con el Señor, es entablar una relación con el Señor. Y ese vínculo, esa relación te va a impulsar profundamente y verdaderamente a entender que no puede nada ni nadie puede suplantar el lugar de Dios. Nada ni nadie. Entonces, cuando el Señor ocupa el primer lugar, cuando Cristo es el Kyrios, el Señor de tu vida, entonces vas aprendiendo a ver todo desde la voluntad de Dios, desde la voluntad de Dios. ¿Y eso qué significa? Aprender entonces a despojarme y a morir de nosotros mismos. Espero que lo que hoy te he compartido te ayude, te inspire realmente a darte cuenta que Dios es el que quiere guiar tu vida, tu matrimonio, tu familia. El Señor les bendiga, les anime y les inspire cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.